Buenos días chicos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Todo bien, Bene? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, Aló. ¿aló? ¿Quién Aló. habla? Aló, aló. Ok, bueno. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Ok, Sí, Pues sí, profe. profe, ahí. Bien. ok, ya saben las nuevas noticias, ¿no? Sí. Uy, no No. quiero. Ok, entonces, como Huevo, siempre, ya no tengo. Profesor, ya no tengo ni momento para desayunar. O sea, eso no se hace. lo sé, pero Que no sé qué hicieron ahora. ¿alguien puede, por favor, darle la noticia a Bene? Yes. Vale, nos toca, Profe, nos toca de recorrido 1 hora. Qué marica. Esas son las noticias, Bene. Bueno, Ok. yo comprendo que ustedes tienen la necesidad de ir a comer, de ir al baño, de ir a hacer otras cosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente nosotros. Voy a dar 50 minutos de clase, ¿listo? Entonces, vamos a Ay, hacer yo lo quiero. siguiente. 40 minutos, ¿Cómo? trabajamos normal como hemos venido trabajando Ah, siempre. Se va a desconectar el Zoom. Nos conectamos de nuevo, hacemos 10 minutos de ejercicios, de preguntas, de lo que quieran y nos desconectamos, ¿listo? ok. Bueno, Ay, por favor muestren sus cámaras. Gracias Dios. Valentina, gracias profe, Bene, gracias Duan. yo le iba a Muy decir bien Juan algo David sobre en el mi examen. uniforme. Michael, Isabela, tu uniforme. Ángela, Profe, bien. Me encanta ¿me esa está pared verde. escuchando? Profe. Laura, bien. Muy bien, Laura. Juliana, no te veo. Juliana, ¿qué mala eres? Ay, profe, ¿me está escuchando? Sí. No, se les maldito que sé. Lo máximo. Johan, ok. Muy bien, Ana. Ya. Bien, Ya, profe, es Santiago. que mi hermano me había tirado. Ok. Falta Michael, falta Mafe, falta Daniela. Y bueno, David no le veo nada. Profe, ¿usted por qué no me para bolas? Eh, María, pero no hay que... profe, lo que le estaba diciendo era que lo que pasa es que, bueno, yo antes, cuando me conectaba a las clases que me mostraba era porque me conectaba con mi celular. Pero, profe, se me descarga muy rápido porque la aplicación es muy pesada para mi celular, entonces, o sea, con 2 clases ya, mejor dicho, ya se me descarga el celular. Entonces, me tocó cambiarlo al computador y pues no me sirve, o sea, me sirve la cámara, pero no, o sea, no me funciona. Entonces yo hablé con Berenice y yo le dije, ya me dijo que le hizo que no había problema, entonces para que sepan, y qué más le iba a decir yo, perdón. Y, pues yo ya le dije, y ella me dijo que pues ella le iba a estar informando pues a los profesores y eso. Y ya, era solamente eso, profe, pero pues para que sepa que yo estoy acá, pero no me puedo mostrar. O sea, yo ya me bañé y todo, pero no me puedo mostrar. Ok. Final inesperado. Bueno, Sí, vale, Mafe, pues, ¿qué se va a hacer? Pues nada. Gracias sí, profe. por avisarme, pues nada. Bueno, entonces, quietos ahí, chicos. Voy a tomar la captura El de profesor ya pantalla. pero agarra conmigo. Te pasas, te pasas. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Entonces, gracias, chicos. Ya pueden desconectar sus cámaras. Voy a compartir mi pantalla. Voy a dejar el GeoGebra. Bueno, es ahorita. No, pero sí necesito. Bueno, Ay, ah, profesor, yo le iba a decir algo. ¿qué me vas a decir? Es que mire, ayer dijeron que tocaba entregar los trabajos los viernes que para que hicieran el informe, ¿no? Ujú, Y a mí los únicos trabajos que me faltan son los tuyos. ok. Y no los he hecho. Profe, a mí igual.
entiendo nada. Es la hora que sigo sin entender cómo hacerlo. Ok. Y para no entregarlo, o sea, si no lo entrego sería mala nota para mí y cosa que no quiero, ¿sí? Pero es que no doy y hasta estoy buscando por internet aparte y tampoco. Tampoco. A ver si me podrías explicar para yo A mí poder... me pasa lo mismo. Adivinen qué vamos a hacer en la clase de hoy. No sé. Vamos a hacer ejercicios de esos. Ay, Entonces, díganme chicos cuál ejercicio quieren que haga. Y lo hacemos aquí y les explico cómo se hace. ¿Listo? todo el taller porque yo no entiendo nada. Ok. ¿Cuál hacemos? O sea, espera, es que yo no tengo el taller. No lo encuentro. Espérame. Pues madre, se me llenó el chat. Ok. Ok. Michael, yo creo que a usted le gustan más las sentadillas que las abdominales. Pero está pidiendo ejercicio, ¿no? ¿Sí? Por eso. Por eso. Es que Por eso. estamos. Ay, Dios. Bueno, No, mano, ¿qué entonces, es esto? Espera, ¿cuáles? Tú mandaste a hacer qué puntos de la guía? El primero, sí, el segundo. de la parte de acciones. El primero, el segundo, el cuarto y el quinto. Además de eso, la parte de procesos, el número 1. Y adicional, tenían que ir analizando, claro que no solucionarlo, sino analizando 2 problemas que les dejé ahí en la guía. No. ¿Y qué haces uno de cada uno, por favor? Pero necesito que me digan cuál. Pues digamos el primero, el de raíces, ¿puede ser? Pues ese lo habíamos hecho la vez pasada, ¿no? No, el segundo. Es que hay dos raíces. La raíz de la raíz. Ujú. Bueno, hagámosle a ver. ¿Todos de acuerdo con ese o alguien dice no, profe, hagamos más bien otro? No, profe, pues sí, hágalo porque igual no entiendo ninguno, entonces pues ya como otra ayuda más. No entiendo ninguno tampoco. Hagámosle a ver. Entonces, el segundo, ¿me lo pueden dictar, por favor? Yo no lo tengo. Entonces, bueno, el de las fórmulas con las... Determinar el dominio de las funciones determinadas por las siguientes fórmulas. ¿Listo? ¿Cuáles? Entonces, f de x, ¿qué? Chicos. Es que no lo encuentro, espérame. Ok. Acá. Sí, ¿de cuál dijimos que vamos a hacer? El segundo, ¿verdad? Ujú. Entonces es raíz Raíz. de 1 Sí. menos Sí. Profe, ¿qué come? raíz Raíz. Frutica de picada. 1 menos x a la 2. Perfecto. Y todo esto raíz. Ah, profe, ¿qué está comiendo? Papaya. Ah, Ujú. Sí, gas. chicos, no he podido desayunar. Tengo que desayunar. Ay, sí, yo Yo tampoco estoy desayunando. me Háganle. duele la boca del estómago, no he podido desayunar. Chicos, Yo estoy desayunando tamal con chocolate. Ave María. Qué rico, marica. Bueno, empezamos. Dale, teacher, tranquila. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las funciones que son racionales, raíces, las funciones que son raíces cuadradas, no, solamente le puedo colocar en el dominio números que sean positivos. No, yo no ignoro a nadie. A nadie ignoro. Entonces, lo que pasa es que acá tengo que mirar que este número de acá, lo voy a colocar de otro color más bien. Tengo que mirar que este número de acá sea positivo. Y después de eso tengo que mirar que este número de acá, todo esto, sea positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a volverlo a hacer más o menos como lo hice la clase pasada. A ver qué es lo que pasa. Lo primero que les dije es que tenemos que mirar que esto es positivo.
Ujú. 1 menos x al cuadrado, entonces tiene que ser positivo. ¿Cuáles son los números positivos? Los que son mayores que ¿qué? Que el 0. Que el 0. Entonces yo coloco, esto solamente va a tener solución cuando eso sea mayor o igual que 0. Yo diciendo cero aquí con el micrófono apagado. ¿Cómo? Yo estaba diciendo cero aquí con el micrófono apagado. ¿Qué Bueno, pasó, estúpido? 0, ¿cierto? Entonces, este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. O sea que me queda menos x al cuadrado va a ser menor o igual que menos 1. ¿Sí? Sí. Entonces acá viene la propiedad de las desigualdades. Como yo no necesito el menos, entonces eh, tengo que quitar este menos, pero cuando lo quito invierto el sentido de la desigualdad. O sea, decir que menos x al cuadrado es menor o igual que es mayor o igual que menos 1 es lo mismo que decir que x al cuadrado es menor o igual que 1, ¿sí? Perdón, Duan. Discúlpame, Duan. A ver, espera, dame 5. A ver, dime. Este menos y este menos son de aquí, ¿sí? Sí, Y estos son mayor que. eso es un mayor que. Ajá. Sí. Y pasa a menor que cuando van a ser positivos los dos. No, cuando invierto los signos, ¿sí? Cuando invierto los signos. O sea, cuando paso de menos a más o de más a menos. Ahí los invierto. O sea, si estuviera, digamos, más x a la 2 es mayor o igual que o sea, que 1. ¿Sí? Si yo los necesitase positivos, pondría menor que y quedan ambos negativos. Exactamente. Igual para cuando fuese positivo. Exactamente. Ah, bueno, entendí. ¿Listo? Pero entonces x al cuadrado es menor o igual que 1. Entonces eso es lo mismo que decir que x... Ay, mi madre. Que x, o sea que la raíz de x al cuadrado es menor o igual que la raíz de 1. Saco raíz al lado y lado. ¿Sí? Ajá. ¿Y para qué saco raíz? Para cancelar. X es menor o igual que 1. ¿Sí? Sí. Pero, cuando yo hago operaciones con la raíz, tengo que tener cuidado porque acá me sirven valores positivos o valores negativos. ¿Cómo ¿Qué así, pasó con la profe? raíz del 1? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la raíz del 1? ¿Esa con qué se cancela? La raíz del 1 es 1. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, pasan acá el resultado más y el resultado menos. ¿Sí? Listo, Duan. Ya ahorita te explico el segundo punto. Primero acabemos esto. Entonces, voy a comprobar mi resultado. ¿Cómo lo voy a comprobar? Con el dinágrafo que yo hice. Y de paso les explico cómo es que funciona el dinágrafo. F de x, quiero hallar la raíz. Voy a evaluar primero esta partecita nada más. Solamente lo que está adentro. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer. Entonces eso es raíz cuadrada. ¿Cómo se escribe raíz cuadrada acá en GeoGebra? Se escribe SQRT. SQRT entre paréntesis de lo que esté adentro. ¿Qué es lo que está adentro? 1 menos x X a la a 2. 2. Y le doy enter. Profe, pero no apareció nada. Vamos a ver. Le doy clic acá en f de x y me aparece esto. ¿Sí? Ahora le voy a dar clic secundario acá en el x, en el deslizador, y le voy a dar en animación. Ahí me empieza a hacer la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Verdad? Dime. Ahí, ¿qué es lo que pinta? Rango y dominio, ¿no? Rango y dominio, ¿sí? Pero ¿qué Que valores son los que me pinta ahí? el 0 y el 0 también abajo dice un 0. Sí, entonces es el rango como muy... Vea que ahí ya me pintó otros numeritos.
Sigue siendo el 0 y el 1, creo. No, el 0, profe, el 0 y el... No, yo digo que el 0 y el 0. Ahí solamente me está dando los valores que son menores o iguales que el 1. Solamente esos, ¿sí ven? Solamente estos de acá. Solamente estos baloncitos de acá. ¿Listo? Voy a mirar la representación cartesiana a ver cómo se me ve eso. La representación cartesiana se me ve acá de este color. Es lo que está de color acá azulito. ¿Sí ven este azulito de acá? Este circulito de acá. ¿Sí lo ven? Esto de acá. Chicos. Sí. Esa partecita, esto de acá solamente me muestra cuánto es la raíz de 1 más... la raíz de 1 menos x al cuadrado. La raíz de 1 menos x al cuadrado es eso. Solamente me toma los números que son los x, que están entre menos 1 y 1. No me muestra más. ¿Listo? Listo, entonces, Ay. Ana, espera un momento que estaba leyendo lo que estabas diciendo. No entiendo lo de las gráficas o en qué influyen o qué pasa. Entonces, bueno, toca hacer un trabajo de gráficas con ustedes, entonces vamos a hacerlo. ¿Listo? Voy a cerrar un momento el diagrafo y voy a abrir el GeoGebra por internet me toca. ¿Listo? Voy a borrar todos los dibujos. ¿Listo? Listo, recursos. Ah, no. La embarré. No. Comenzar a graficar. Epa. Comenzar a graficar. Listo. Entonces, a mí me gusta validar el dominio tanto de forma gráfica como de forma algebraica. De la forma algebraica era el menor o igual y el mayor o igual que hicimos ahorita. ¿Qué nos dio? Lo voy a colocar por aquí aparte. Nos dio que x era menor o igual que más o menos 1. ¿Sí? Bueno, aunque esto está mal escrito, pero bueno. Mejor dicho, lo que yo quiero decir acá son los x que están entre 1 y menos 1. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Sí? Cuando hicimos esto de esos pasos de la desigualdad y de mirar cuando es igual a 0 y todo eso, nos dio este resultado. Que solamente me dan los x que son mayores o iguales a menos 1. Acá en la entrada voy a volver a hacer la gráfica. O sea, esto es lo que hacíamos en la clase, que coger punto y colocarlo en el plano cartesiano. Coger punto, plano cartesiano, punto, plano cartesiano. Lo que pasa es que el GeoGebra lo hace todo automáticamente. Entonces eso es lo que voy a hacer. SQRT, otra vez, de 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado me muestra esta figura. ¿Qué figura es esa? Es la función de raíz de 1 menos x a la 2. Listo, pero Que va de límite a límite. El primer límite es menos 1 y el segundo límite es 1. Ok, denme un momento por favor, que se me conectaron más estudiantes. ¿Quién fue el vago que se conectó hasta casi media hora pasando de clase? Lo mismo pienso, pero no lo puedo decir. Pero tú ya lo dijiste. Gracias, Mau. Bueno, esa fue Sara, profe. ¿Sara? Sí, vale, me había conectado. Bueno, entonces estamos acá. Ay, es una broma, Bueno, entonces, en ese cálculo que hicimos ahorita, me salían que solamente me podían dar los números que estaban entre menos 1 y 1. O sea, estos números de acá. ¿Sí? Estos son los x que están entre 1
y menos 1. ¿Sí? Entonces alguien me podrá decir, profe, no sé, díganme un número que esté entre menos 1 y 1. ¿El 0? El 0, ¿cierto? El 0 cero. está entre menos 1 y 1. Entonces voy a hallar f de 0. ¿Listo? F de 0 es igual a ¿qué? A 1 menos 0 al cuadrado, ¿cierto? Esto es igual a 1 menos 0, ¿no? ¿Y cuánto es 1 menos 0? ¿Cuánto es 1 menos 0? Pues uno. Es igual. 1. ¿Y cuánto es la raíz de 1? La Uno. raíz de 1, 1. Entonces, ¿qué me indica esto de acá? ¿Qué me indica esa función? 1. Que cuando x es 0, y es 1, ¿cierto? Entonces, esto aquí en la gráfica, ¿cómo se ve? Cuando x es 0, y es 1. ¿Sí lo ven? Sí. Cuando x es 0, y es 1. Ese punto. Listo. Creo que ya entendí. A ver, espera. Con los del primer punto, todos tenemos que hacer ese ejercicio del mayor o igual que Sí, 0. sí, Y luego, cuando ya lo tengamos, lo hacemos como, lo reemplazamos como lo hacíamos antes. pues ese reemplazar, más que tengan que hacerlo, es como para comprobar que si está bien o si está mal. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primordial es hacer el ejercicio ese de menor o igual, o mayor e igual. Exactamente. Y Pueden ya, hacer eso o pueden mirar la gráfica. Pueden hacer las dos ya cosas que... entendí. ¿Listo? A ver, miremos otro número. Otro número que está en este intervalo es el 1, ¿cierto? Vea, el 1 está acá, por eso es el mayor o igual o menor o igual. Cuando coloco acá mayor o igual o menor o igual, lo que significa es que estos números también están adentro de ese intervalo. ¿Sí me entienden? Está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en vez de 0, ¿qué voy a colocar? El 1. Voy a mirar qué pasa con el 1. Entonces, f de 1 sería igual a 1 menos 1 al cuadrado. ¿Pero cuánto es 1 al cuadrado? 1 al cuadrado, 1. 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. 0. ¿Y cuánto es la raíz de 0? 1. ¿Cuánto es la No, raíz de 0? sí. La raíz de 0, profe, 0,1. ¿Qué? No, no sé. Espere. ¿Raíz de 0? 0 no tiene raíz. ¿Qué? La raíz de 0 es 0. La raíz de 0 es 0. Ay, bueno, yo leí entonces porque me dice que no. Porque vos me dijiste 0,1. Profe, yo le dije 0 y usted me dijo que no. Y entonces después le dije 0,1 y tampoco. ¿Qué? Bueno, entonces, ¿qué me indica esto? Que en esa función, cuando yo cojo el x igual a 1, el y es igual a 0, ¿cierto? A 0. Entonces, cuando el x es 1, y es 0. 0. También está en la gráfica. ¿Listo? ¿Sí o no? Ajá. Sí. Ok. Otro número que yo podría validar acá es menos 1, ¿cierto? Porque el menos 1 también pertenece a ese rango. Voy a coger este número de acá. ¿Sí? Entonces, f de menos 1, ¿a qué sería igual? A 1 menos... Y acá tengo que tener cuidado porque acá 1. tengo que colocar el menos 1. Este menos es de la función, este otro menos es del número que yo cogí. 1 menos menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte o no? Sí, señor. Listo. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? La raíz. No sé. Espere. Menos 6 al cuadrado. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Es 1, ¿no? Sí. Menos 1 al cuadrado es 1. Principio. Menos 1 al cuadrado es 1. ¿Y cuánto es 1 menos 1? 0. 0. ¿Y 1 cuánto es raíz de menos 0? 1, 0. ¿Y cuánto es qué? 0, ¿cierto? Ajá.
O sea que, ¿qué me dice esa ecuación? ¿Qué me dice esta fórmula? Que cuando x es menos 1, y es... 0. O sea, que cuando x es menos 1, y es... 1. ¿Sí? Cuando x es menos 1, ¿y qué es? 0. 0. O sea que me queda este punto de acá. O sea que... Sí está O bien, sea ¿cierto? que x al cuadrado es igual a 0. Sí. ¿Qué? No. Sí. ¿Sí? Sí, no, profe, ya entendí. Ok. Entonces yo podría coger todo eso con todos los números que estén entre 0 y 1 y lo que me va a dar Sí, es este señor. resultado. Ahora vamos a coger otro número que esté fuera de ese intervalo. ¿Cuál número está fuera de ese intervalo? El 0, el 5. El 5, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el 5. Entonces, f de 5 a qué es igual. Entonces en vez de x coloco acá el 5 y entonces es 1 menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25, ¿cierto? ¿Cuánto es 1 menos 25? 25. Menos 24. Menos Menos 24. 24. Y ahora, ¿cuánto es la raíz de menos 24? No hay raíz. No hay raíz. Porque No es negativa. existe. Por eso es que cuando x es 5, ese resultado no me da ningún valor, no me puede dar ningún valor. Es por eso. Porque las raíces negativas no existen. Ah, listo, profe. ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Seguros? Sí. No, profe, nosotros solo le tenemos que mandar, o sea, captura de lo de ahí en GeoGebra o cómo. Como quieran. Pueden hacerlo por GeoGebra y me mandan la captura del GeoGebra. Pueden hacer como me dijo Mafe, que es hacerlo en el cuaderno, tomar las fotos y las fotos pegarlas en un Word o en un PDF. Pueden hacer esas dos cosas. Y aún si quisieran, como dice Ana, me podrían enviar por el modo la... Bueno, claro que Ana me decía la prueba, pero la prueba pues no la voy a hacer. La iba a hacer, pero ya no. Pero me la pueden enviar, digamos, por la asignación, o por el chat, o por el correo. ¿Listo? Pueden hacerlo como quieran. Bueno, pero chicos, yo creo que de pronto alguno ya se dio cuenta que yo les estoy haciendo conejo acá. ¿No? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuál era el ejercicio que estábamos haciendo? Ay, ya. Falta la otra raíz, la raíz del uno grande tote que está. ¿Cómo se dice? Exactamente. Exactamente. Es una Dentro de raíz la después raíz. de otra raíz. Entonces la raíz está haciendo algo. Sí. ¿Sería la Entonces, primera ese es el raíz o conejo que qué? yo les estoy haciendo. Estoy viendo, o sea, les estoy mostrando a ustedes ahí eso, pero a fin de cuentas hicimos fue el primer punto, pero estábamos haciendo era el segundo punto. Entonces voy rápidamente a hacerlo. ¿Listo? Vean, y se habían dado cuenta que les estaba haciendo conejo. Es que la función que estábamos mirando es esta. Es f de x igual a raíz de 1 menos raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces tengo que mirar cuando todo esto es 0. ¿Sí? Otra vez. Tengo que mirar es cuando todo esto de acá adentro es 0. Lo que hicimos ahorita fue mirar cuando todo esto daba 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo rápido. Entonces, ¿qué tendría que yo hacer algebraicamente? Tendría que mirar cuando 1 menos raíz de 1 menos x al cuadrado, cuando esto es mayor o igual que 0. Si pasa eso, yo puedo hallar los valores de x, o sea, puedo hallar el dominio. ¿Sí? Ah, bueno, antes de eso, por favor, un paréntesis. Para el primer ejercicio, como esta es la gráfica del primer ejercicio, el dominio son los x que están entre menos 1 y 1, ¿sí? Ese es el dominio de esas funciones, los x que están allí.
Y el rango, Ok. o sea, es lo que está en el eje X. El rango es lo que está en el eje Y. O sea que el rango son los Y que están entre qué número y qué número. Entre 0 y qué número y 1. Dese cuenta que acá en lo horizontal solamente me coge de aquí hasta acá, no me coge en otro valor. O sea, desde 0 hasta 1. Y esa es la respuesta. El dominio lo horizontal, el rango lo vertical. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ok. Listo. Ya cierro mi paréntesis. Ahora sí vamos a continuar con el punto 2 de ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, tengo esto de acá. 1 menos 1 menos, bueno, la raíz igual a 0 y toda esta cuestión. Entonces voy a empezar a despejar la X. Este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. O sea que me queda menos raíz de 1 menos X al cuadrado es mayor o igual que 0. Perdón, que menos 1. Que menos 1. Cogí este 1 y lo pasé al otro lado. ¿Sí? Listo. Tengo menos y menos al otro lado. ¿Cómo quito esos menos? Tengo raíz de 1 menos X al cuadrado es mayor o igual que, perdón, es menor o igual que 1, ¿sí? Invierto el signo. O sea, como invierto el signo de negativo a positivo, también invierto el mayor que a un menor que, ¿sí? Ahora, esto, ¿cuál es la operación inversa a la raíz cuadrada? Potencia. Potencia al cuadrado. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a coger esto y lo voy a elevar al cuadrado. O sea, raíz de 1 menos X al cuadrado es mayor o igual que 1 al cuadrado. ¿Sí? Voy a continuar acá. Entonces, ¿para qué hago esto? Para cancelar estas dos. O sea que ¿cómo me queda? Esto me queda así. 1 menos X al cuadrado es menor o igual. ¿Y cuánto es 1 al cuadrado? 1, 1 al cuadrado es 1, ¿no? Me dijo Ok. que si no cuenta, O dejarlo sea en que la... 1 menos X al cuadrado es menor o igual que 1. Como tengo 1 a un lado y 1 al otro y están sumando, entonces yo los puedo cancelar, ¿cierto? ya. Entonces esto me queda menos X al cuadrado es menor o igual que 0. Ya no entendí. ¿Cómo? Ya Bueno, no entendí. voy a hacer ese paso más lento entonces para que lo comprendan, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este 1, tengo que despejar X, ¿cierto? Este 1 está sumando, pasa al otro lado Restar. a restar, ¿cierto? Entonces me queda menos X al cuadrado es menor o igual que 1 menos 1, ¿no? Pero menos X al cuadrado es menor o igual que, ¿cuánto es 1 menos 1? 0. 0, ¿cierto? A mí no me interesa menos X al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Le cambio el signo. Pero cuando cambio el signo, ¿qué pasa con el menor o igual? Se me convierte en mayor o igual, ¿sí? Y pues le saco la raíz cuadrada. O sea, la raíz de X al cuadrado es mayor o igual que 0 al cuadrado. Que la raíz de 0, perdón, que la raíz de 0. ¿Y para qué hago eso? Para coger esta raíz con este cuadrado y cancelarlo. O sea que X es mayor o igual que 0. 0. ¿Sí? O sea que según eso que acabo de hacer, solamente me servirían los números que son mayores que 0. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O se me perdieron ahí o qué pasó? Sí, más o menos. La verdad me perdí un poquito. Yo, ¿Dónde te perdiste? yo lo entendí, profe.
O sea, que sería de los que están de 0 al 1. Vamos a mirar entonces qué pasa, ¿listo? Pero bueno, el resto, ¿qué pasó con el resto de chicos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo vamos? Mafe me dijo que Más o estaba pues conmigo, pero no. yo entiendo más Ahí o más o menos. menos. Sí, cuando dice chismoso. Yo iba entendiendo hasta que pasó lo de ahorita que quedé como perdida, pero pues ahí voy entendiendo. Bueno, entonces acá me dan que los x me dan mayores o iguales que 0. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Cómo yo puedo validar eso? Haciendo una gráfica. Entonces voy a hacer una gráfica acá en GeoGebra. Entonces esto es igual a SQRT, la raíz de ¿qué? De 1 menos otra vez la raíz de ¿qué? 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y me da lo de color rojo. Entonces, ¿qué pasó? Me da esa gráfica. Que me escriba todo. ¿Por qué hacia arriba? ¿Por qué hacia arriba? Pues empecemos a calcular valores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Que por una parte me decía que eso solamente lo voy a poder hacer con los x que eran mayores o iguales que 0, ¿no? Sí, ¿Cierto? O sea, estos de acá. ¿Sí o no? sí. Pero por otra parte, esta parte de acá me decía que podía hacer para los x que estaban entre 1 y menos 1, ¿cierto? Que eso fue lo que Sí. hicimos en el primer ejercicio. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Por ese motivo es que va del menos 1 al 1, porque lo que pasa es que esta función de acá, esa es la que está afectando el resultado, ¿sí? La gráfica, ok. Sí, entonces es por eso, es que des en cuenta que este x al cuadrado queda dentro de la raíz, de dentro de la raíz. Entonces, eso es lo que miro, ¿sí? ¿Hasta ahí bien o no? Sí. Entonces ahora vamos a hacer nuestra prueba. A ver qué pasa. Ana, sí, no, esto del GeoGebra es un paso adicional. Lo del GeoGebra no es necesario hacerlo. Lo que pasa es que nos sirve para comprobar si sí o si no. Entonces, bueno, un número que esté otra vez entre menos 1 y 1. O sea que no tenemos que graficarlo a la final. No, lo que pasa con la gráfica es que si las hacen, yo les doy puntos adicionales. Pero no significa que si no hacen las gráficas les voy a bajar puntos, no. Lo que pasa es que si lo hacen, tienen más puntos. Igual ese taller lo vas a publicar, ¿cierto? No, es el mismo. Es el mismo que dura hace 15 días. Bueno, entonces, me quedan 2 minutos. Entonces voy a tratar de hacer esto rápido. Entonces, un número que esté entre menos 1 y 1. Chicos, Un número Un que número que está entre menos 1, el 0. el 0, ¿cierto? Entonces voy allá, Cero, f sí. de 0. O sea que esto aquí es igual. Esto es igual a la raíz de 1 menos la raíz de 1 menos 0 al cuadrado, ¿no? Porque vamos a hallar f de 0. Esto aquí es igual. Esto es igual a la raíz de 1 menos la raíz de 1 menos 0, ¿no? Menos. O sea que Ajá. esto es igual a la raíz de 1 menos la raíz de 1, ¿cierto? Porque 1 menos 0 pues es 1. Esto aquí es igual a la raíz de 1 menos... Bueno, ¿cuánto es la raíz de 1? La raíz de 1 es 1. 1. ¿Y cuánto es 1 menos 1? 0, O sea que la raíz de 0 es igual a... 0. Entonces, ¿qué me indica esto? Me indica que cuando x es 0, y es... 1. ¿Cómo se ve esto en la gráfica? Cuando x es 0, y es 1. 0. Ah, 0. ¿Listo? Podríamos hacer eso con otro, ¿sí? Pero esto se me va a desconectar. Entonces, pues bueno. En los otros 10 minutos, vayan pensando si continuamos con este ejercicio
quieren que haga otro ejercicio. O si tienen O dudas. sea, ¿Listo? profe, cuando esto se salga, bueno, nos volvemos a meter. Por favor. ¿Sí? Por favor. ¿Listo? Aló. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Ok. Entonces, bueno. ¿Qué dudas quedan con respecto a este ejercicio? La verdad, pues no. No. Dime. Ya entendí ese. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿quieren hacer otro ejercicio? ¿Sí o no del segundo punto? Ok, pero Duván ahorita me había dicho que si le explicaba un punto. Entonces, Duván, si estás por ahí, dime cuál quieres hacer. Entonces yo voy a mirar qué hago de comida. ¿Qué hago de comida? El segundo punto del primer ejercicio. El segundo punto, primer ejercicio. O sea, el que dice, si f de x es igual a x más 5 y g de x es igual a x al cuadrado menos 3, determina lo siguiente, ¿sí? ¿Ese? Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces de un momento yo quito acá los ejes y quito acá la cuadrícula. Eso, me gusta más así. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Esto ya es composición de funciones. Ya como tal, composición de funciones. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que tener yo acá? Pues las funciones. F de x es igual a ¿qué? X más 5, ¿no? Y por otra parte, ¿Por qué x es más 5? mira el segundo punto de la guía. Ah, ya, listo. Esas son las gráficas que me dan. Esas son las funciones que me dan. X al cuadrado menos 3, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que me piden? Me dicen hallar f de g de 0. F de g de 0. Entonces, ¿yo cómo hallo eso? ¿Qué debo hacer? Acá es Despejar. más que despejar, reemplazar. Entonces acá, acuérdense que para la composición de funciones hay tres puntos, hay tres métodos que se pueden hacer. ¿Sí? Como hay tres métodos que se pueden hacer, entonces yo voy a escoger el número 1 para hacerlo, el método 1. ¿Sí se acuerdan en qué consistía el método 1? Yo ahorita no me acuerdo de nada. Tampoco. Sí, se nota que copian harto, que tienen hartos apuntes en su cuaderno. Entonces, Yo con hambre y no trabajo. pero es que les estoy diciendo que eso deberían tenerlo apuntado en el cuaderno, pero no lo tienen. Se les nota que no lo Es que me tienen. estaba estudiando cocina. Ya miro en mi cuaderno. Muy bien, Duván. Entonces, el método 1 dice que yo tengo que mirar esas dos funciones por aparte y que tengo que hacer primero lo de la función de adentro. Tal cual lo dijo Duván ahí en el chat. Bueno, en mi chat. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a generar g de 0. G de 0. Pero ¿a qué es igual g? G es igual a x al cuadrado menos 3, ¿cierto? Pero yo no quiero evaluar x al cuadrado. Yo quiero evaluar es 0. Entonces en vez de x, ¿qué coloco? 0 al cuadrado menos 3, ¿cierto? ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0. 0. ¿Y 0 menos 3 cuánto es? 3. 0. ¿Cuánto es 0 menos 3? 0. Menos 3, menos 3. Menos 2. 3. Menos 3. Menos 3. Listo. Ahora, ¿qué hago con ese menos 3? Ese segundo resultado
ahora voy a coger y lo voy a evaluar en la función de afuera, ¿sí? O sea, tengo que hallar f de menos 3, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ese menos 3, pues lo reemplazo en esta función. ¿Por qué en esa función? Porque esa es f. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto sería igual a x, pero en vez de x, ¿qué coloco? Menos 3 más 5. Menos 3 más 5. ¿Y cuánto es menos 3 más 5? Menos. ¿Cuánto? Estoy pensando, profe. Ok. Menos 3 más 5. Ajá. Menos 2 menos 2. 0, 2. 1 y 2. 2. 2. 2. Mi cabeza. 2. Eso es lo que da ese resultado. O sea que la solución de este ejercicio, ¿cuál es? Es 2. Voy a tomarle. Bien, mal, ¿cómo van? Yo no entendí. ¿Quién no entendiste? A ver, espérame lo analizo. Ok. Este G de 0 es del G de C, o sea, el G de X que está dentro del F de algo. Ajá. ¿Sí? Entonces uno primero tiene que hallar esa G Sí. ¿Y para por qué? saber cómo reemplazar. Sí. ¿Por qué toca hallar primero la G? Porque date cuenta que esa es la función que queda adentro de la otra. Acá tengo dos funciones, una adentro de otra. Primero hago la que está adentro, que es G de 0. Y con ese resultado hallo F. Y esa es la respuesta. ¿Qué es La lo que yo... respuesta es el F. Lo que uno halla en F. Sí, por eso es que lo intenté hacer con colores. Lo que está en rojo es la parte interna, la función interna. Y con esa respuesta busco la respuesta de la función externa, o sea, lo que está de color fucsia. Ah, bueno, entonces ya entendí. ¿Listo? Duval me pregunta que bueno, y si en vez de 0 hay una X, entonces ¿yo qué hago ahí? Entonces pónganle cuidado, chicos, a lo que les voy a decir. Cuando les piden composiciones o funciones en un punto, en un número ya determinado, en una constante, les dicen evalúeme el valor en ese punto en especial. Cuando les dicen en X, ahí lo que les están pidiendo es una fórmula, ¿sí? O sea, que yo pueda reemplazar el X por cualquier número y que me pueda dar el resultado. Entonces, Laura me pregunta que si eso tiene que ver con el ejercicio que estábamos haciendo antes. Sí tiene que ver, pero... Sí tiene que ver, pero no tan directamente. Después les explico por qué. Entonces Duván me pregunta que cómo se hace la fórmula. Entonces acá voy a negociar con ustedes. Hay dos opciones. O hago el siguiente ejercicio, que es G de F de 0, o hago el quinto ejercicio, perdón, que dice F de G de X. Díganme ustedes cuál quieren que haga yo. Espera, ¿cuáles son las dos opciones? O hago G de F de 0 o hago F de G de X. ¿Cuál de los dos prefieren? Pero luego no dijimos que siempre tenía que ir la F primero que la G. No necesariamente. Eso depende del ejercicio que tengas. Más que vaya primero F o primero G, uno tiene que mirar cuál es la que va adentro y cuál es la que va afuera. Ah, Listo, entonces Duan dice que el 5. ¿Están de acuerdo o alguien no está de acuerdo? Estoy Pues no lo he visto. Bueno, nadie dijo que no, entonces hagámosle a ver. Entonces, voy a borrar esto. Y ahora ya no me están pidiendo f de g de 0. Me están pidiendo es f de g de x. ¿Sí? Pónganle cuidado a este truco, este tip que les voy a dar. Cuando ustedes necesiten hallar valores de un punto en especial, utilicen M1, utilicen el método 1. Cuando les pidan fórmulas, no pueden usar M1, ¿listo? Entonces tengo que usar M2 o M3, ¿sí? Entonces voy a usar M2, ¿listo?
Entonces, ¿cómo se hace? Entonces tengo que hacer f de g de x, ¿cierto? Voy a hacer f de g de x. Entonces, f de g de x, ¿yo cómo lo puedo ver? Puedo colocar acá f de algo, ¿sí? ¿Qué es ese algo? Ese algo es g de x, ¿cierto? Pero aquí es igual g de x. Igual a x al cuadrado. Sí, al cuadrado menos 3. ¿Cierto? O sea que acá en vez de colocar g de x, ¿qué coloco? Coloco x al cuadrado menos Menos 3. 3. menos 3. ¿Listo? Dese cuenta que lo coloco, a propósito lo coloco en un color distinto. No entendí. Arriba tenía g de x, ¿sí? Abajo en vez de g de x coloco lo que vale g de x. ¿Sí o no? Espera. Estoy lenta para ¿Qué hago de entender. Oye, acá a espera, acá? ¿Qué espera. hago de acá a acá? F de X. Ah, ya. Listo, ok. Ahora voy a cambiar de color. En vez de f, ¿qué coloco? Lo que vale f. O sea, esto sería igual a x más 5, ¿cierto? Eso es f de x, ¿sí o no? Pero yo no estoy evaluando x. Yo lo que estoy evaluando, en vez de ese x que coloco, coloco todo lo que esté adentro acá. ¿Sí me entienden? O sea, esto sería igual a x al cuadrado. Bueno, lo voy a colocar del otro color para que no se me confundan. X al cuadrado O sea, en vez de menos empezar 3. seguiríamos hallando G hasta que nos dé un resultado exacto. No te entiendo. O sea, no pondríamos la fórmula de la F, sino seguiríamos con la fórmula de la G hasta despejarlo. Creo que sí. Chicos, ¿entienden el proceso que hice? ¿O no? Porque es que ese menos 5 sigue ahí y ese menos 5 me confunde. ¿Cuál más 5? ¿Cuál menos 5? Más 5 diré. Es que el menos 5, mira que este está de otro color. ¿De dónde viene ese más 5? Viene de esta De la fórmula. fórmula de la F, ajá. De la Pero forma. entonces, Ok. en vez de este x, en lugar de este x, ¿yo qué coloco? X a la 2 menos. Exactamente. Entonces me da esta fórmula. No, ya me perdí. Profe, una pregunta. Si el anterior se llamaba calcular dominio, ¿este cómo se llama? Hallar la composición. Ok. ¿Listo? Entonces, rápidamente porque ya se me fue la clase. Dese cuenta que de acá a acá, de este paso a este paso, ¿yo qué hago? En vez de g de x, ¿yo qué coloco? Lo que vale g de x, ¿cierto? Esto es X a la 2 menos 3. ¿Cierto? Pero ahora, de este paso a este paso, ¿yo qué hago? No coloco f, sino lo que vale f, que es x más 5. Entonces ustedes me dirán, pero profe, ¿usted acá no debería colocar x en vez de este? ¿No debería ser un x? Entonces yo les digo sí, pero es que uno en la función uno calcula lo que esté acá dentro del paréntesis. Y acá dentro del paréntesis, ¿qué hay? Hay x al cuadrado menos 3. Entonces en vez de esa x que hay, ¿qué coloco? X al cuadrado menos 3. Me preocupa ese silencio. Que me duele la casa, espérame. A ver, vamos a analizarlo otra vez. A ver, espera. Tenemos esa f de la función, ¿no? Sí, Y primero estábamos hallando el g de x. sí, En el g de x, pues reemplazamos x a la 2 menos 3, que es la fórmula que ya nos da. sí, Listo. Esa fórmula no se despeja primero, sino en vez de la f, como la fórmula es x más 5, sí, en vez de esa x pongo la fórmula que me dio del g sí, y le agrego el más 5 de la fórmula. sí, Y ahí vamos. sí. Antes ya entendí. Eso es. Es que está completamente entendible. Lo que faltaría sería como hacer los ejercicios bajo supervisión de usted.
Sí, chicos, el problema, y sí, yo entiendo totalmente eso. El problema es que no puedo hacerlo acá con este medio, o sea, por internet no puedo. O sea, deseo hacerlo, pero no puedo. Entonces váyanlos haciendo y yo creo que mañana continuamos con esto. No sé, Pero con esto, con igual estadística, sí con o lo que sí sea. nos toca entregar todos tus talleres este viernes. Chicos, Sí. vayan entregando lo que puedan entregar. Ustedes saben que a mí no, lo que me interesa es que verles su gana de hacer los ejercicios, ¿sí me entienden? Entonces, si pudieran Ah, hacer dos, hagan dos. Si pudieran hacer cuatro, entreguen cuatro. Si pudieran hacerlos todos, entréguenlos todos, ¿sí? me das un respiro. Es que no entendía casi. Yo dije, no, me toca entregar todo el Ok. viernes. Bueno, No. chicos, me tengo que desconectar porque ya empiezo clase. Entonces, chao. Qué pena cortarlos así de feo, pero ya voy a empezar la clase con el otro curso. Bueno, Entonces, Sin chao, trabajo, juiciosos, que estén sin bien, Chao, nada. chao. profe. Esa gente que vive como que hace también.